Bueno chicos, en este vídeo vamos a repasar brevemente cómo se calcula, utilizando el teorema de Gauss, el campo eléctrico creado por una línea infinita, podéis pensar en una varilla de plástico, por ejemplo, cargada uniformemente, es decir, con una densidad lineal de carga constante. Vamos a calcular también, después del campo eléctrico, cosa que no hemos hecho en clase, el potencial electrostático. Esto lo tenéis hecho en el libro también, así que en cualquier momento podéis repasarlo allí, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es recordar que tenemos una densidad lineal de carga lambda, que es simplemente pues, la cantidad de carga diferencial de Q dividida por la longitud en la que encontramos esta carga diferencial de L, y vamos a asumir que esto es constante, ¿vale? Es decir, que no depende del punto a lo largo del hilo infinito cargado donde computemos estos elementos de carga y de longitud. Muy bien, a partir de aquí ya podemos determinar inmediatamente que si tenemos una longitud L del hilo cargado, la cantidad de carga en él va a ser simplemente pues, la densidad de carga multiplicado por la longitud. ¿Vale? Y este va a ser el caso porque, como recordáis, en el teorema de Gauss teníamos que calcular el flujo a través de una superficie gaussiana, que en este caso hemos elegido que sea un cilindro centrado en el hilo infinito de radio R y longitud L. Como recordáis, el teorema de Gauss dice que el flujo total es igual a la carga total encerrada dentro de la superficie elegida dividido por epsilon sub 0. ¿Vale? Y como ya sabemos, la carga total encerrada va a ser la densidad de carga multiplicada por la longitud del cilindro dividido por epsilon sub 0. Muy bien, y ahora lo que tenemos que hacer es pues, calcular el flujo en términos de el campo eléctrico y la superficie, ¿de acuerdo? La superficie de este cilindro. Recordad que en las tapas superior e inferior, el campo eléctrico, que por simetría tiene que ser perpendicular al hilo cargado, es paralelo a las superficies y por lo tanto no genera flujo. El flujo neto que vamos a tener, o el único flujo no nulo, va a ser el que tenemos a lo largo de la superficie lateral del cilindro. ¿Y este cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues lo que necesitamos es la superficie lateral del cilindro, que es 2pi por su radio, multiplicado por su longitud y aquí multiplicado por el campo eléctrico, ¿vale? Vamos a considerar que el campo eléctrico es positivo si apunta a la dirección de las R's crecientes y negativo si apunta en la dirección de las R's decrecientes. Así que este flujo puede ser positivo para un hilo cargado uniformemente con una densidad positiva de carga y negativo en el caso contrario. Muy bien, y lo que queremos determinar a través de esta ecuación es ese campo eléctrico precisamente, ¿vale? Así que nos fijamos en esta igualdad de aquí y cancelamos las longitudes. El cilindro funciona como un elemento auxiliar y no puede aparecer, por supuesto, en el resultado final, que solo ha de conocer al hilo y no al cilindro este que nos hemos inventado nosotros. ¿Okay? Bueno, despejamos de aquí el campo eléctrico y el campo eléctrico, por tanto, va a ser igual a lambda partido por 2pi epsilon sub 0 y voy a separar la dependencia, la dependencia radial aquí y aquí tenemos pues, nuestro resultado. Si la densidad de carga es positiva, pues tenemos un campo que apunta en la dirección de las R's positivas, es decir, alejándose del hilo, y si la densidad de carga es negativa, pues la dirección contraria. Muy bien, este es nuestro campo eléctrico, como digo. Y ahora lo que queremos hacer, que es lo que no hemos hecho en clase, es determinar el potencial, ¿vale? Para ello, recordad que la propiedad que definía el potencial es que podemos calcular el campo eléctrico a través de él. Es una función escalar, tal que su derivada, con un signo menos, respecto del radio, es el campo eléctrico. El campo eléctrico es menos esa derivada, ¿vale? Esta es nuestra propiedad definitoria, como digo. Muy bien, pues se trata simplemente de encontrar tal función. Recordad que siempre podemos añadir una constante y eso lo vamos a hacer aquí y vamos a jugar un poco con esa libertad. Os quiero recordar, para facilitar este problema, que la derivada en matemáticas del logaritmo neperiano de x respecto de x, y esto lo sabréis ya de vuestras clases de matemáticas, es 1 partido por x. Así que el logaritmo de x es el tipo de función que estamos buscando. Y podemos ya escribir que nuestro potencial va a ser, pues la constante se queda tal como está, necesitamos un signo menos para cancelar este de aquí,
y vamos a tener a lambda partido 2 pi epsilon sub 0 por el logaritmo neperiano de r. Con esto ya, fijaros, el signo menos, este de aquí, cancelaría el que tenemos en nuestra definición y al tomar la derivada obtendríamos exactamente el campo eléctrico que tenemos aquí. Así que esta función funciona, nunca mejor dicho, pero también podemos añadir una constante, y la quiero poner aquí explícitamente. Entonces, fijaros, sin la constante, el potencial sería 0 cuando el radio es exactamente igual a 1 metro, ¿de acuerdo? Porque el logaritmo neperiano de 1 es 0. Si añadimos la constante, ¿vale? Podemos elegir que este 0 esté en otro sitio. Por ejemplo, ¿vale? Vamos a elegir que el potencial sea 0 cuando estemos en una instancia R mayúscula del hilo, ¿vale? Si exigimos esto, pues simplemente sustituimos, habrá un valor de la constante que nos permita que esto sea cierto. Sustituimos en nuestra expresión para el potencial y aquí tendremos pues 2pi epsilon sub 0 y aquí el logaritmo neperiano de R mayúscula, ¿vale? Más la constante. Y esto, decimos, ha de ser igual a 0, es decir, estamos ahora cambiando el lugar en el que el potencial es 0, en lugar de a 1 metro, pues a R metros. De aquí deducimos inmediatamente que la constante ha de ser, por tanto, lambda partido 2pi epsilon sub 0 por el logaritmo neperiano de R. ¿De acuerdo? Y la podemos sustituir ahora en nuestra expresión general del potencial, o de los infinitos potenciales que nos permiten derivar nuestro campo eléctrico. Y tendremos lo siguiente, menos lambda partido 2pi epsilon sub 0 por el logaritmo neperiano de R minúscula, y ahora hay que añadir c, pero c lo acabamos de calcular aquí, ¿vale? Por lo tanto sería más lambda partido 2pi epsilon sub 0 por el logaritmo neperiano de R mayúscula. Ahora simplemente sacando factor común, dejadme que lo escriba aquí, voy a escribir la phi minúscula para que no se confunda con el flujo, ¿eh? Lo que vamos a tener es menos lambda partido 2pi epsilon sub 0, y lo que nos queda aquí dentro es el logaritmo neperiano de R minúscula menos el logaritmo neperiano de R mayúscula. Y utilizando la propiedad de que la resta de los logaritmos es el logaritmo del cociente, pues llegamos a nuestra expresión final, menos lambda partido 2pi epsilon sub 0 por el logaritmo neperiano de R minúscula partido R mayúscula. ¿De acuerdo? Así que aquí lo tenemos, un potencial que se anula para una distancia R mayúscula del hilo. Como veis, esto es un ejemplo de cómo podemos utilizar nuestra libertad en la elección de esa constante C para hacer que el potencial sea 0 en el punto que elijamos, una distancia R cualquiera. Como veis, este potencial depende del signo de la densidad lineal de carga lambda, y por lo tanto podrá tomar en general tanto valores positivos como negativos, dependiendo también, por supuesto, de la distancia a la que estemos del hilo. Bueno, lo dejamos aquí.